Durante la cena, mi hermano alardeó de su ascenso a director regional, diciéndome que yo no era nada. Sonreí interiormente, pues ayer compré su compañía sin que él lo supiera. Entonces le dije con calma, en realidad, no lo eres. Mi padre pasó toda la noche brindando por el ascenso de mi hermano y burlándose de mi estilo de vida sin rumbo, sin saber que yo había adquirido secretamente la empresa hace semanas. Cuando finalmente me llamó una decepción, sonreí, saqué los papeles de la adquisición y despedí a mi hermano. Estaba sentada en la parte trasera de un sedán negro, las luces de la ciudad de Chicago difuminándose en vetas de oro y rojo contra el cristal mojado por la lluvia, cuando el mensaje de texto iluminó mi teléfono. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla, mis ojos arenosos por 3 días de negociaciones sin parar. Acababa de cerrar el trato más importante de mi carrera, una adquisición silenciosa que redefiniría la industria logística en el Medio Oeste. Mi empresa, Apex Holdings, ya no era solo un jugador. Nosotros éramos la banca. Pero al nombre en la pantalla no le importaban las capitalizaciones de mercado ni las proyecciones trimestrales. Era mamá. Cena familiar el sábado. Obligatorio. Tu padre tiene grandes noticias sobre Lucas. Por favor, Antonia, intenta verte presentable esta vez. Sin jeans rotos. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El tipo de suspiro pesado y ronco que parece raspar contra tus costillas. El contraste era casi cómico. Hace 10 minutos, estaba estrechando la mano de un CEO que me tenía terror. Un hombre que sabía que con un trazo de mi pluma, podría desmantelar el trabajo de su vida. Ahora me estaban regañando por la mezclilla. No solo estaba cansada, estaba físicamente enferma de agotamiento. Mi cabeza palpitaba con una migraña que había estado acechando detrás de mis ojos desde el martes, y mi estómago se revolvía con una mezcla de cafeína y ansiedad. No ansiedad por los negocios, nunca eso. Ansiedad por ellos, por Ricardo e Isabel, por Lucas. Miré mi atuendo, un traje italiano a medida que costaba más que el coche de mi padre. No había usado jeans rotos en 6 años, pero para ellos, yo estaba congelada en el tiempo. Tenía 23 años, confundida y encontrándome a mí misma. No sabían de Apex. No sabían del portafolio. No sabían que la consultoría freelance de la que les hablaba era en realidad reestructuración corporativa para empresas de Fortune 500. Respondí con un simple, allí estaré. El coche redujo la velocidad al acercarnos a mi edificio, y el portero salió con un paraguas. No me moví de inmediato. Miré el teléfono, sintiendo ese familiar pozo frío abrirse en mi estómago. No era solo una cena. Era una citación a un tribunal donde el veredicto ya había sido dictado. Lucas era el héroe. Yo era el cuento con moraleja. Deslicé hacia mi calendario. Sábado, el mismo día en que la adquisición de Vanguard Logistics se finalizaría internamente. Hice una pausa, una extraña y fría sonrisa tocando mis labios. Vanguard Logistics. Ahí es donde trabajaba Lucas. Esa era la gran noticia. Apoyé la cabeza en el asiento de cuero, cerrando los ojos mientras la migraña pulsaba. Querían celebrar el ascenso de Lucas. Bien, celebraríamos, pero no tenían idea de que la escalera que él estaba subiendo era una que ahora me pertenecía. La traición de su indiferencia siempre me había dolido. Pero esta vez, se sentía diferente. Esta vez, yo tenía las cartas. Cuando la puerta del coche se abrió y el viento frío me golpeó la cara, susurré a la calle vacía, veamos quién se ríe para el postre. El silencio del apartamento no me consoló. Simplemente hizo eco de la verdad que había estado evitando. Su validación era lo único que no podía comprar y lo único que aún podía herirme más que cualquier caída del mercado. El viaje a la casa de mis padres en los suburbios siempre se sentía como viajar en el tiempo, pero de la peor manera posible. A medida que pasaban los kilómetros, dejando atrás el acero y el cristal de la ciudad por céspedes bien cuidados y casas coloniales idénticas, sentí que mi postura se encorvaba. La CEO segura de Apex Holdings se evaporaba, reemplazada por Antonia, la decepción. Estacioné mi coche de alquiler, un sedán discreto que usaba específicamente para estas visitas para evitar preguntas, a la vuelta de la esquina. Caminé el resto del camino, el viento de otoño mordiendo a través de mi abrigo. Necesitaba el aire. Necesitaba armarme de valor.
Cuando entré por la puerta principal, el olor me golpeó primero. Roast beef y vino tinto caro. El aroma del éxito, según lo definía Ricardo. Ahí está, llegó la voz estruendosa desde la sala de estar. Ricardo no se levantó. Estaba sentado en su sillón de cuero, un vaso de whisky en una mano, gesticulando salvajemente con la otra. Lucas estaba sentado frente a él, pareciendo un clon más joven y suave de nuestro padre. «Hola, papá», dije, entrando en la habitación. Intenté besar su mejilla, pero él ya se estaba volviendo hacia Lucas. «Antonia, llegas tarde», llamó Isabel desde la cocina, secándose las manos en una toalla. Me miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en mi blazer. «Bueno, al menos no es una sudadera con capucha. Pero te ves cansada, cariño. ¿Estás comiendo? Me preocupo por ti con ese estilo de vida inestable que tienes». «Estoy bien, mamá», dije, forzando una sonrisa. «El trabajo ha estado ocupado». Lucas resopló, agitando su bebida. ¿Ocupada haciendo qué, Tony? ¿Arreglando el wifi de alguien? ¿O ahora eres influencer? Ricardo soltó una carcajada, golpeándose la rodilla. Vamos, Lucas, sé amable con tu hermana. No todo el mundo está hecho para el mundo corporativo. Algunas personas solo necesitan descubrir las cosas a su propio ritmo, incluso si ese ritmo es glacial. Sentí el calor subir a mis mejillas, familiar y sofocante. Tomé asiento en el borde del sofá, manteniendo la distancia. Entonces, dije, tratando de desviar la atención. ¿Cuál es la gran noticia? Lucas se enderezó, inflando el pecho. Se ajustó la corbata, una corbata que reconocí como una imitación de una marca que compraba para mis socios principales. Bueno, comenzó, fingiendo modestia. No es oficial hasta el lunes, pero me van a ascender a director regional de operaciones en Vanguard. Ricardo levantó su vaso. ¿Por el director? El más joven de la división. ¿No es así, hijo? Por 5 años, papá, sonrió Lucas. Director regional, repetí lentamente. Mi corazón dio un extraño vuelco. Conocía ese puesto. Lo conocía porque acababa de revisar el organigrama de Vanguard durante la fase de diligencia debida. El puesto había estado vacante porque el director anterior fue despedido por malversación de fondos. Era un rol crítico, uno que requería autorización de alto nivel y competencia. Lucas era, en el mejor de los casos, un gerente de nivel medio. Es mucha responsabilidad, dije con cuidado. Y mucho dinero, interrumpió Ricardo, entrecerrando los ojos hacia mí. Dinero real, beneficios, una pensión. Cosas en las que deberías estar pensando. Antonia, tienes casi 30 años. Es hora de dejar de jugar a la casita y conseguir un trabajo de verdad. Lucas probablemente podría conseguirte una entrevista para un puesto de recepcionista. ¿No es así, hijo? Quizás, Lucas se encogió de hombros. Si se arregla un poco. Apreté mi bolso con más fuerza. Dentro, metido en el bolsillo interior, había una elegante memoria USB negra. Contenía todo el dossier de adquisición de Vanguard Logistics. Contenía la nueva jerarquía organizacional que yo había aprobado ayer. Y en ninguna parte de esa jerarquía estaba el nombre de Lucas. Me alegro por ti, Lucas, mentí, con la voz firme. Pero, Vanguard. Escuché rumores de que se estaban reestructurando. ¿Rumores?, se burló Lucas, agitando una mano con desdén. La empresa es sólida como una roca. Estamos adquiriendo empresas más pequeñas a diestra y siniestra. Somos los depredadores, Tony, no la presa. No lo entenderías. Es estrategia de alto nivel. Lo miré. Realmente lo miré. Estaba tan confiado, tan arrogante en su ignorancia. No tenía idea de que el depredador para el que trabajaba acababa de ser devorado por completo. Tienes razón, dije en voz baja, con una sombra de sonrisa jugando en mis labios. Probablemente no lo entendería. Pero olvidaste una cosa crucial, pensé, mientras veía a Ricardo servirse otra bebida. El depredador no ladra, muerde. Para entender por qué me senté allí soportando su abuso mientras sostenía las llaves de su destrucción,
tienes que entender la historia. Tienes que entender el costo del niño de oro. Al crecer, siempre fue Lucas. Lucas tuvo los tutores. Lucas tuvo los campamentos deportivos. Lucas tuvo el coche a los 16. Yo tuve la ropa de segunda mano y los sermones sobre la frugalidad. Cuando quise ir a un programa de negocios especializado en Nueva York, Ricardo se rió. ¿Por qué gastar el dinero?, había dicho. Te casarás y lo dejarás de todos modos. Lucas necesita el MBA. Así que lo hice yo misma. Tuve 3 trabajos. Pedí préstamos. Comí fideos instantáneos en un apartamento estudio del tamaño de un armario mientras Lucas estaba de fiesta con la tarjeta de crédito de papá en una universidad estatal. Cuando empecé Apex, lo hice con nada más que agallas y una cantidad aterradora de deudas. Me perdí festividades porque estaba trabajando. Me perdí cumpleaños porque no podía pagar el vuelo. Y ellos interpretaron mi ausencia como un fracaso. Interpretaron mi silencio como vergüenza. De vuelta en la sala, el aire estaba cargado de autocomplacencia. Ricardo estaba en su elemento. No era solo un padre. Era el arquitecto del éxito de Lucas, y quería que todos lo supieran. Ricardo era un hombre que medía el valor en títulos y metros cuadrados. Él mismo era un ejecutivo de nivel medio, un hombre que se había estancado hace 20 años y pasó el resto de su carrera amargado por ello. Vivía vicariamente a través de Lucas, empujándolo, moldeándolo y financiándolo. «¿Sabes?», dijo Ricardo, inclinándose hacia adelante, sus ojos fijos en mí con ese brillo depredador que odiaba. «Ayer estuve hablando con los López. Su hija acaba de ser nombrada socia en su bufete de abogados. Se compró una casa en las colinas. Un lugar precioso». «¡Qué bien!», murmuré. «Es muy bueno», espetó Ricardo. «Es respetable. Dime, Antonia, ¿sigues viviendo en ese? ¿Cómo lo llamas? ¿Ese espacio compartido?» «Tengo mi propio lugar, papá». No mencioné que era un penthouse con vistas al lago. Alquilando, escupió la palabra como una maldición, tirando el dinero. Lucas está buscando propiedades en Oakbrook. Lotes de un estado. Está construyendo patrimonio. De hecho, también estoy mirando un barco, añadió Lucas, guiñándole un ojo a Isabel. Algo para los fines de semana. Ricardo asintió con aprobación. ¿Ves? Activos, generación de riqueza. Eso es lo que hace un hombre. Provee, construye. Se volvió hacia mí, su voz bajando a un falso susurro, goteando con descendencia. Antonia, mira, sé que es difícil para ti ver a tu hermano triunfar así mientras tú estás luchando, pero no tienes que estar celosa. Si necesitas dinero para el alquiler de nuevo, solo pídelo. Podemos establecer un plan de pago. No quiero que termines en la calle. No le había pedido dinero desde que tenía 18 años. No necesito dinero, papá. Todo el mundo necesita dinero, ladró Ricardo, golpeando el reposabrazos. Deja de ser tan orgullosa. Es patético. No tienes activos, ni carrera, ni marido. Tienes casi 30 años y no tienes nada que mostrar. ¿Sabes lo vergonzoso que es cuando la gente pregunta qué haces? Tengo que decirles que estás consultando. Suena a que estás desempleada. Se levantó, paseando por la habitación, su cara enrojecida. Este era el antagonista que conocía, el hombre que no podía levantarse a sí mismo sin hundir a otro. Y ahora, gesticuló hacia Lucas, ahora que Lucas es director, la brecha es simplemente. Es vergonzoso, Antonia. Francamente, me preocupa que intentes aprovecharte de él, así que déjame dejar esto claro ahora mismo. Se detuvo frente a mí, cerniéndose sobre el sofá. El dinero de Lucas es suyo. No debes pedirle préstamos. No debes hacerlo sentir culpable para que pague tus facturas. Tiene una reputación que mantener, y no puede tener a su hermana parásita arrastrándolo hacia abajo. Una calma fría me invadió. Era la misma calma que sentía antes de una adquisición hostil. La parte emocional de mí, la hija que quería su amor, dio un paso atrás en silencio y la CEO dio un paso adelante. No tengo intención de tomar el dinero de Lucas, dije, con la voz peligrosamente uniforme. Bien, sonrió Ricardo con desdén,
porque va a ser un hombre muy poderoso. Vanguard es el futuro, ¿y tú? Tú solo estás descubriendo la vida. Me dio la espalda para rellenar su bebida. Vayamos al comedor. Compré una botella de Dom Perignon. Demasiado buena para un sábado normal, pero perfecta para un director. Me levanté, alisando la parte delantera de mi blazer. Miré a Lucas, que me sonreía con suficiencia, disfrutando del espectáculo. Realmente creía que había ganado. Realmente creía que él era el poderoso en la habitación. Caminé hacia el comedor, mi mano rozando mi bolso donde descansaba la memoria USB. Querían hablar de Vanguard. Bien, hablaríamos de Vanguard. Tenía algunas preguntas para el nuevo director regional sobre la auditoría de cumplimiento del tercer trimestre de la compañía. Miré mi reloj. 6:30 de la tarde. Mi director financiero, David, enviaría el correo electrónico de confirmación final en 30 minutos. El cronómetro había comenzado. El comedor era un santuario al ego de Ricardo. Las paredes estaban pintadas de un borgoña profundo y sofocante, adornadas con certificados enmarcados de sus logros de ventas pasados de finales de los 90 y fotos de Lucas jugando al fútbol americano universitario. No había fotos mías. La mesa estaba puesta con la porcelana fina, blanca con bordes dorados, que teníamos prohibido tocar de niños. Tomé mi asiento frente a Lucas. Él ya se estaba aflojando la corbata, su cara enrojecida por la primera copa de vino. Ricardo se sentó a la cabecera de la mesa, cortando el rosbif con una precisión quirúrgica que se sentía más agresiva que culinaria. Poco hecho para los hombres, declaró Ricardo, dejando caer una rebanada sangrienta en el plato de Lucas. Me miró, con el labio ligeramente curvado. ¿Y para ti, Antonia? Supongo que sigues con eso. ¿Cómo era? Lo de ser vegana. No soy vegana, papá. Solo lo prefiero a término medio, dije, desdoblando mi servilleta. Exigente, murmuró, dejando caer un trozo más pequeño y recocido en mi plato. A caballo regalado no se le mira el diente. Miré la carne gris. A caballo regalado. La ironía era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. En mi bolsillo, mi teléfono vibró contra mi muslo. Fue una sola vibración, la señal de notificación prioritaria que había configurado para David, mi director financiero. Entonces, retumbó Ricardo, sirviendo un generoso chorro de Cabernet en su copa. Cuéntanos sobre la nueva oficina, Lucas. Suite de esquina, vista al río, Lucas tomó un gran bocado de patatas, masticando con la boca ligeramente abierta. Oh, ya sabes, es enorme. Último piso. La están renovando para mí la próxima semana. Les dije que quería caoba, no esa cosa barata laminada. Buen hombre, asintió Ricardo vigorosamente. Presencia ejecutiva. Tienes que exigir lo mejor para ser el mejor. Antonia, ¿estás escuchando? Así es como funcionan los negocios. No obtienes lo que mereces. Obtienes lo que negocias. Estoy escuchando, dije en voz baja. Mi mente, sin embargo, iba a toda velocidad. Último piso. Conocía los planos del edificio de Vanguard mejor que mi propio apartamento. Había pasado las últimas 3 semanas analizando sus contratos de arrendamiento. El último piso del edificio de Vanguard no eran suites ejecutivas. Era la sala de servidores y el almacén de mantenimiento de climatización. Las suites ejecutivas estaban en el piso 14. Algo andaba mal. ¿Y el equipo?, pregunté, manteniendo la voz casual. ¿Cuántos subordinados directos tendrás? Lucas vaciló, solo por una fracción de segundo. Tomó un sorbo de vino para cubrirlo. Unos 50, más o menos. Estamos reestructurando. 50, repetí. Es una plantilla significativa para un director regional. Usualmente, ese nivel gestiona a otros gerentes, no a contribuyentes individuales. ¿Quién es tu vicepresidente? Lucas frunció el ceño, dejando su copa con un poco demasiada fuerza. ¿Por qué tantas preguntas, Tony? ¿Tratando de aprender algo? Quizás para escribir una entrada de blog sobre ello. Ricardo se rió entre dientes. Solo tiene curiosidad, hijo.
No todos los días se sienta a la mesa con un verdadero líder. Solo estoy interesada, dije, cortando un trozo de la carne seca. Suena como una oportunidad masiva. Lo es, espetó Lucas. Mi vicepresidente es Greg. Greg Miller. Mis alarmas internas se convirtieron en una sirena. Greg Miller. Conocía ese nombre. Lo había visto en una lista de despido por causa justificada, proporcionada por los auditores externos el jueves. Greg Miller no solo había sido despedido. Estaba siendo investigado por sobornos relacionados con contratos de proveedores. Si Lucas estaba atando su carro a Miller, o si Miller le había prometido esta promoción como regalo de despedida. Disculpen, dije, levantándome abruptamente. Necesito usar el baño. No tardes mucho, canturreó Isabel desde su extremo de la mesa. Haremos el brindis en 10 minutos. Salí del comedor, sintiendo sus ojos en mi espalda. Tan pronto como doblé la esquina hacia el pasillo, corrí en silencio al baño de invitados y cerré la puerta con llave. Saqué mi teléfono. La pantalla brillaba en la penumbra. David, CFO, transferencia completa. Fideicomiso liberado. Eres oficialmente la dueña de Vanguard Logistics a partir de las 6:51 de la tarde est. Felicidades, jefa. No sonreí. Escribí rápidamente, yo, necesito verificación inmediata. Expediente personal, Lucas apellido. Verificar promoción a director regional autorizada por Greg Miller. Comprobar estado de Miller. Vi los 3 puntos bailar en la pantalla. Me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida, mis ojos muy abiertos. Parecía la hija asustada que ellos creían que era. Respiré hondo, alisándome el pelo. ¿Eres el tiburón?, le dije a mi reflejo. Tú eres la que se come a la competencia. El teléfono vibró. David Miller fue despedido con efecto desde ayer. Causa, fraude. No tenía autorización para ascender a nadie. Registros de recursos humanos no muestran cambios para Lucas apellido. Figura como coordinador de logística. También lo marqué para revisión. El departamento de Lucas está programado para su disolución el lunes debido a redundancia. No lo están ascendiendo, Antonia. Lo van a despedir. Me quedé mirando el texto. El aire se fue de la habitación. No era solo una mentira. Era un delirio. Lucas estaba sentado allí bebiendo vino caro, presumiendo de una oficina de caoba, y el lunes por la mañana, su tarjeta de seguridad ni siquiera iba a funcionar. Pero, ¿por qué mentir tan descaradamente? ¿Por qué reclamar una promoción cuando estaba a punto de ser despedido? Me desplacé más abajo. David había enviado una segunda captura de pantalla. Era un correo electrónico interno de Miller a Lucas fechado hace 3 días. No te preocupes por la evaluación de desempeño, chico. Firmaré la carta de promoción antes de irme. Solo asegúrate de que ese préstamo para la inversión de la que hablamos se concrete. Tú me ayudas, yo te ayudo. Se me revolvió el estómago. Préstamo. Abrí la puerta del baño. Las piezas encajaban, formando una imagen tan fea que casi no quería verla. Miller estaba estafando a Lucas. Le prometió una promoción falsa a cambio de... ¿Qué? ¿Una inversión? Dinero. Volví por el pasillo. Ya no estaba investigando. Estaba construyendo un caso de asesinato. Cuando regresé a la mesa, la atmósfera había pasado de ser festiva a conspiradora. Ricardo estaba inclinado cerca de Lucas, su voz baja e intensa. Y una vez que el papeleo se apruebe el martes, el capital será líquido. ¿Podemos proceder con la compra?, decía Ricardo. Me senté. Mis movimientos, deliberados. ¿Qué compra? Ambos saltaron ligeramente. Ricardo se recostó, molesto por la interrupción. Asuntos de adultos, Antonia. Estamos discutiendo estrategia financiera. Pensé que estábamos celebrando una promoción, dije, tomando mi copa de vino. No bebí. Solo arremoliné el líquido rojo, viendo las lágrimas correr por el cristal. Pero suena a que están hablando de gastar dinero.
Es una inversión, dijo Lucas, su voz un poco demasiado aguda. Papá me está ayudando a asegurar una posición en una compra de capital privado. Es algo seguro. Greg, mi vicepresidente, lo arregló. Pero necesitaba un garante para el capital inicial, ya que mi aumento de sueldo no entra hasta el próximo mes. La trampa se cerró. Era peor de lo que pensaba. El vicepresidente despedido, Miller, estaba usando a Lucas para malversar una última porción de efectivo antes de huir. Y Lucas, desesperado por la gloria, había arrastrado a nuestro padre a ello. Un garante, repetí. Papá, ¿qué firmaste? Ricardo golpeó la mesa con la mano. Eso no es de tu incumbencia. ¿Vienes aquí con tu traje barato y tu vida vacía y te atreves a cuestionarme? Firmé una línea de crédito colateral contra la casa porque creo en mi hijo. Creo en su futuro, a diferencia de algunas personas. Contra la casa. Mi voz se elevó, rompiendo la capa de calma. Papá, eso es todo. Es tu jubilación. Es el patrimonio que has construido durante 30 años. Y se duplicará en 6 meses, gritó Ricardo. Lucas es un director ahora. Está en el círculo íntimo. No lo está, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crudas y frías. La mesa se quedó en silencio. Isabel dejó de masticar. Lucas se congeló, con el tenedor a medio camino de su boca. Disculpa, susurró Lucas, entrecerrando los ojos. No eres un director, Lucas, dije, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Y no estás en el círculo íntimo. Te están engañando. ¿Cómo te atreves?, siseó Ricardo, su cara tornándose de un peligroso tono púrpura. La envidia es algo feo, Antonia. ¿Pero mentir? Eso es un nuevo nivel de bajeza. No estoy mintiendo, dije, sacando mi teléfono y desbloqueándolo. Estoy tratando de salvarlos de la ruina financiera. ¿Quién es Greg Miller? Lucas parpadeó. Te lo dije, es mi jefe. Greg Miller fue despedido el jueves, dije, con voz firme, entregando los hechos como si fueran balas. Fue escoltado fuera del edificio por seguridad por fraude con proveedores. No tenía la autoridad para ascenderte. La carta que te dio, no vale nada. No está en el sistema de recursos humanos. Lucas soltó una risa áspera y nerviosa. Estás loca. No sabes de lo que hablas. Ni siquiera conoces a nadie en Vanguard. Sé lo suficiente, presioné. Sé que la inversión que te vendió es una estafa. Está tratando de que transfieras efectivo a una cuenta fantasma antes de desaparecer. Si papá firmó ese préstamo y tú transfieres ese dinero, se habrá ido. Y la casa se irá con él. Cállate, Lucas se levantó, derribando su silla. Solo estás tratando de arruinarme esto. No soportas que tenga éxito. No soportas que papá esté orgulloso de mí y avergonzado de ti. Estoy avergonzado, rugió Ricardo, levantándose para unírsele. Apuntó un dedo tembloroso hacia mí. Vienes a mi casa, comes mi comida y escupes estas fantasías paranoicas. Eres tóxica, Antonia. Eres una niña tóxica y amargada. Les estoy diciendo la verdad, insistí, agarrando el borde de la mesa. Llama a recursos humanos ahora mismo. Llama a la línea principal y pide la verificación de empleo de Greg Miller. No necesito llamar a nadie, gritó Ricardo. Confío en mi hijo. Confío en el hombre que realmente ha logrado algo. Tú. No confío en ti ni para pasear al perro. Papá, por favor, supliqué, dejando caer la máscara de CEO por un segundo. Solo la hija desesperada tratando de salvarlo de sí mismo. La promoción no es real. El departamento va a ser disuelto el lunes. Lucas va a ser despedido. La cara de Lucas se puso blanca. Por un segundo, vi la duda parpadear en sus ojos. Sabía en el fondo que la promoción había sido demasiado fácil. Sabía que no se la había ganado. Pero el ego es una fortaleza poderosa. Mentirosa, susurró Lucas. Luego más fuerte, mentirosa. Fuera, dijo Ricardo, su voz baja, temblando de rabia. Papá, yo.
Dije que te fueras, gritó Ricardo, agarrando su copa de vino y arrojándola. Se estrelló contra la pared detrás de mí, salpicando vino tinto sobre el papel tapiz beige como una herida de bala. No eres bienvenida en esta mesa. No eres bienvenida en esta familia hasta que te disculpes con tu hermano y aprendas tu lugar. Me quedé allí, congelada. El vino goteaba por la pared. El silencio que siguió resonaba en mis oídos. Miré a Isabel. Ella miraba su plato, negándose a encontrar mi mirada. No me ayudaría. Nunca lo hacía. Bien, dije suavemente. Me levanté. No revisé mi ropa en busca de salpicaduras de vino. No lloré. La tristeza se evaporó, reemplazada por el acero frío y duro de Apex Holdings. Me iré, dije, buscando mi bolso. Pero antes de irme, quizás quieras ver una cosa. No quiero ver nada que tengas, escupió Ricardo, hundiéndose de nuevo en su silla, respirando pesadamente. Solo vete. Pusiste la casa como garantía, dije, mi voz ahora desprovista de emoción. Necesitas ver esto. No esperé permiso. Toqué la pantalla de mi teléfono y proyecté la imagen en la gran televisión inteligente montada en la pared del comedor. La televisión en la que Ricardo insistía para poder ver el teletipo de la bolsa durante el desayuno. La pantalla parpadeó, luego mostró un nítido PDF de alta resolución. No era la carta de promoción. Era el memorando de reestructuración interna de Vanguard Logistics, fechado para su publicación el siguiente lunes por la mañana a todo el personal. D. Oficina del CEO Asunto, Consolidación Departamental y Aviso de Redundancia con efecto inmediato, la Unidad de Coordinación Logística del Medio Oeste queda disuelta. Todos los roles dentro de esta vertical son eliminados. El siguiente personal debe presentarse en Recursos Humanos para el procesamiento de la indemnización por despido. La lista de nombres se desplazó hacia abajo. Era corta. Smith, J. Doe, R. apellido de Antonia, Lucas. ¿Qué es esto?, preguntó Lucas, con la voz temblorosa. Entrecerró los ojos hacia la pantalla. ¿Eso? Eso es falso. Tú lo inventaste. ¿Y esto? Deslicé el dedo en mi teléfono, cambiando la imagen en la televisión. Era una copia de la frenética cadena de correos electrónicos entre Greg Miller y la cuenta en el extranjero, interceptada por mi equipo de contabilidad forense durante la auditoría. Miller, ¿el idiota ya firmó el préstamo? Necesito los 50.000 para el viernes o el trato se cae. El idiota, leí en voz alta. Ese eres tú, Lucas. Ricardo miraba la pantalla. Su rostro perdía color, pasando del rojo de la ira a un gris enfermizo. ¿Dónde? ¿Dónde conseguiste esto? Tengo recursos, dije. Recursos de los que no sabes nada. Esto es imposible, tartamudeó Lucas, retrocediendo de la mesa. Greg dijo. Dijo que yo era su protegido. Dijo que la reestructuración era para limpiar el peso muerto para que yo pudiera construir mi propio equipo. Te mintió para robar el dinero de papá, dije sin piedad. Y estabas tan desesperado por parecer grande, por ser el niño de oro, que ni siquiera lo comprobaste. No hiciste la diligencia debida. Simplemente firmaste. No, gritó Lucas, mirando a Ricardo. Papá, no la escuches. Ha hackeado algo. Está tratando de sabotear el préstamo. Ricardo miró a Lucas, luego a la pantalla, luego a mí. La duda lo estaba devorando vivo. Miró la mancha de vino en la pared. Miró al director que en ese momento sudaba a través de su camisa. Lucas, dijo Ricardo, con voz ronca. ¿Llamaste a Recursos Humanos? No necesito llamar a Recursos Humanos, chilló Lucas. Soy el director. Llámalos, rugió Ricardo, golpeando la mesa con el puño tan fuerte que los cubiertos saltaron. Lucas buscó a tientas su teléfono, sus manos temblaban tanto que se le cayó una vez. Marcó. Lo puso en altavoz. Gracias por llamar a Vanguard Logistics. Nuestras oficinas están actualmente cerradas. Si llama para verificar empleo, Lucas marcó la extensión. Ha llegado al buzón de voz de Greg Miller. Este buzón ya no está en servicio. Adiós.
La voz automatizada fue el único sonido en la habitación. Lucas bajó el teléfono. Parecía un niño al que se le había caído un cono de helado. Debe haber cambiado su número por la promoción. Está bajo custodia, Lucas, dije. Fue arrestado en el aeropuerto O'Hare hace 3 horas. Ricardo se llevó la cabeza a las manos. El préstamo, susurró, lo firmé esta mañana. La transferencia está programada para el lunes a las 9 de la mañana. Cancélala, dije. No puedo, Ricardo levantó la vista, sus ojos vacíos. Es una transferencia irrevocable a menos que el banco la marque. O a menos que tenga pruebas de fraude. Tienes pruebas ahí mismo, señalé la televisión. Pero necesitas más que una captura de pantalla. Necesitas que la empresa lo verifique. Están cerrados, gritó Lucas, con lágrimas corriendo por su rostro ahora. No podemos contactar a nadie hasta el lunes. Para entonces, el dinero se habrá ido. Ricardo me miró, sus ojos suplicantes por primera vez en mi vida. La arrogancia se había ido. Era solo un hombre viejo que había apostado la granja a un caballo de 3 patas. Antonia, tú. ¿Cómo tienes estos correos? ¿Para quién trabajas? Me quedé allí, la dinámica de poder cambiando tan violentamente que hizo que el aire crepitara. Estaban aterrorizados. Estaban arruinados. Y estaban mirando a la hija que habían llamado un fracaso para salvarlos. Me acerqué a la mesa y tomé la botella de Dom Perignon que Ricardo había comprado para la celebración. Estaba sin abrir. Me preguntaste antes qué hago, dije, pasando mi pulgar sobre la etiqueta de aluminio. Dijiste que solo estaba descubriendo la vida. Dijiste que estaba jugando a la casita. Miré a Ricardo. Yo no trabajo para Vanguard, papá. Hice una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta que fue doloroso. Pero sé exactamente quién lo hace. ¿Quién?, jadeó Ricardo. Sonreí, y fue lo más afilado en la habitación. ¿Yo? Tú, repitió Ricardo, la palabra saliendo de su boca como una piedra torpe. Me miró, luego la botella de Dom Perignon en mi mano, y luego de vuelta a mi cara. Se rió, pero fue un sonido seco y quebradizo. Antonia, este no es momento para tus juegos. Dinos quién trabaja allí. ¿Alguna recepcionista que conociste en una cafetería? No, papá, dije, dejando la botella sobre la mesa con un golpe sordo. El sonido resonó en la habitación silenciosa. No conozco a la recepcionista, pero sí conozco a la junta directiva. Los conozco porque yo los nombré. Lucas negó con la cabeza, su rostro manchado de pánico y confusión. ¿De qué estás hablando? Eres una freelance. Consultas para nadie sabe quién. Consulto para Apex Holdings, lo corregí, mi voz ganando fuerza, llenando la habitación que me había sofocado durante tanto tiempo. En realidad, yo soy Apex Holdings. Fundé la firma hace 6 años. Nos especializamos en la adquisición de activos en dificultades y la reestructuración corporativa. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta azul que había estado guardando toda la noche. La arrojé sobre la mesa. Se deslizó sobre la madera pulida y se detuvo justo enfrente del plato de rosbif frío de Ricardo. Ábrela, ordené. Las manos de Ricardo temblaban mientras abría la carpeta. Miró los documentos. Era la escritura de venta, el resumen de la adquisición. El comunicado de prensa programado para el lunes por la mañana. Apex Holdings completa la adquisición de Vanguard Logistics. Firmado, Antonia apellido, CEO. Tú, Ricardo levantó la vista, con los ojos muy abiertos, luchando por procesar el cambio en la realidad. Compré la empresa hace 2 semanas, dije. Hemos estado auditando los libros durante un mes. Así es como encontramos a Miller. Así es como supe del fraude. Y por eso sé, a ciencia cierta, que Lucas no es un director regional. Me volví hacia Lucas. Estaba hundido en su silla, pareciendo pequeño. La arrogancia que lo había inflado hace 1 hora se había desvanecido, dejando atrás a un niño aterrorizado. Soy dueña del edificio al que entras todos los días, Lucas, dije, con voz fría.
Soy dueña de los servidores desde los que envías tus correos electrónicos. Soy dueña del sistema de nómina que emite tus cheques. Y a partir de las 6 de la tarde de esta noche, soy yo quien decide quién se queda y quién se va. ¿Esto? Esto no puede ser real, susurró Isabel, hablando por primera vez. Me miró con una mezcla de asombro y miedo. Antonia, ¿tú hiciste esto? Lo hice, dije. Mientras todos ustedes se burlaban de mí, y pequeño trabajo de consultoría, yo estaba construyendo un imperio. Mientras se burlaban de mi apartamento de alquiler, yo estaba comprando rascacielos. No dije nada porque quería ver si alguna vez me valorarían por mí misma, no por mi título. Pero esta noche, miré a Ricardo, esta noche, obtuve mi respuesta. Ricardo estaba leyendo el documento de nuevo, su dedo trazando mi firma. CEO, murmuró. Eres la dueña. Eres su dueña. Soy dueña de la compañía, corregí. Y en este momento, esa compañía es lo único que se interpone entre ustedes y la falta de un hogar. Ricardo dejó caer la carpeta. El préstamo, jadeó. La transferencia bancaria. Está programada. Si Miller es un fraude, si la cuenta es falsa, el dinero desaparecerá, dije. Y el banco se quedará con esta casa. El pánico, crudo y sin filtrar, finalmente rompió el orgullo de Ricardo. Se levantó, derribando su silla. Antonia, tienes que ayudar. Tienes recursos. Dijiste que tienes recursos. Deténlo. Detén la transferencia. ¿Por qué debería? Pregunté, cruzando los brazos. Acabas de decirme que me fuera de tu casa. Me dijiste que no era bienvenida en esta familia. Me dijiste que era un fracaso. Yo no sabía, tartamudeó Ricardo. Estaba molesto. Estaba protegiendo a tu hermano. Protegiéndolo de la verdad, repliqué. Has pasado toda tu vida protegiéndolo, inflándolo con aire caliente hasta que flotó directamente a la trampa de un estafador. Tú hiciste esto, papá. Tú y tu obsesión con el estatus. Por favor, dijo Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro. Antonia, por favor. Este es nuestro hogar. Miré a mi madre. Durante años, ella se había mantenido al margen y había dejado que Ricardo me menospreciara. Había sentido, me había ofrecido las sobras y me había preguntado cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Pero seguía siendo mi madre. Y esta casa, a pesar de los recuerdos, era donde crecí. Suspiré, la ira se disipó, dejando solo agotamiento. Puedo detenerlo, dije. Ricardo soltó un sollozo de alivio. ¿Cómo? ¿Cómo puedes detener una transferencia bancaria un sábado por la noche? Porque soy la dueña de la entidad que marcó la cuenta, dije, sacando mi teléfono de nuevo. La cuenta de Miller fue congelada por el FBI hace una hora porque mi equipo legal entregó las pruebas. Cualquier transferencia que intente llegar a esa cuenta será rechazada, siempre que una víctima verificada autorice la detención. Marqué un número. Lo puse en altavoz. David, estoy aquí, jefa, la voz de David llegó nítida y profesional. ¿Cuál es la situación? Tenemos una situación con una transferencia pendiente de un Ricardo apellido a la cuenta marcada de Miller. Es un engaño fraudulento. Necesito que hagas una conferencia con el departamento de fraudes del banco y emitas un código de bloqueo. Autorización código Alfa 9 Víctor. Entendido, dijo David, marcándolo como parte de la investigación de Apex. La transferencia será cancelada. Los fondos permanecerán en la cuenta del originador. ¿Algo más? Sí, dije, mirando directamente a Lucas. Respecto al expediente personal de Lucas apellido. Lucas se estremeció. Tony, espera. Procesa el despido, dije al teléfono. Con efecto inmediato. Causa, negligencia grave e intento de participación en fraude de proveedores. Espera, gritó Lucas. No puedes despedirme. Soy tu hermano. Lo miré, mi expresión inmóvil. Intentaste malversar $50,000, Lucas. Estabas dispuesto a usar la casa de papá para hacerlo. Si fueras cualquier otra persona, te haría procesar.
Ser mi hermano es la única razón por la que no vas a ir a la cárcel el lunes. Pero ciertamente no vas a trabajar para mí. Copiado, dijo David. Despido procesado. Indemnización denegada. Tarjetas de acceso desactivadas. ¿Debo enviar a seguridad para que despeje su escritorio? No, dije, manteniendo la mirada de Lucas. Puede recoger su caja en el vestíbulo. Colgué el teléfono. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el zumbido del refrigerador en la cocina y la respiración pesada y entrecortada de Ricardo. Se hundió en el sofá, pareciendo 20 años mayor. El director se había ido. El niño de oro estaba desempleado. La decepción era la única que seguía en pie. ¿Lo despediste?, susurró Ricardo, mirando al suelo. Él se despidió a sí mismo, dije. Yo solo firmé el papeleo. Tomé mi bolso. El aire en la casa se sentía viciado, gastado. No quería el roast beef. No quería la disculpa que no vendría. Me voy ahora, dije. Tu dinero está a salvo, papá. La casa está a salvo. Pero nunca vuelvas a llamarme un fracaso. Y nunca me digas que solo estoy descubriendo la vida. La descubrí hace mucho tiempo. Caminé hacia la puerta principal. Ninguno de ellos se movió para detenerme. Ninguno de ellos dijo una palabra. Estaban congelados en los escombros de sus propios egos. Y por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de arreglarlo por ellos. Abrí la puerta al aire frío de la noche, y se sintió como la libertad. Las consecuencias fueron rápidas, silenciosas y absolutas. Para el lunes por la mañana, la noticia de la adquisición de Apex Holdings estaba en la portada del Wall Street Journal. Mi foto estaba allí. Un retrato profesional tomado el año pasado bajo el titular, El gigante silencioso, como Antonia Apellido construyó un imperio logístico desde las sombras. Estaba sentada en la oficina de la esquina de Vanguard Logistics. La verdadera suite ejecutiva en el piso 14, no la sala de servidores de la que Lucas se había jactado. La vista era, de hecho, espectacular. El río Chicago serpenteaba por la ciudad como una cinta de acero reflejando el cielo gris. Mi asistente, una joven brillante llamada Sara, llamó a la puerta. Señora Apellido. Hay un señor Lucas Apellido en el vestíbulo. Dice que necesita hablar con usted. La seguridad no le permite subir. Giré mi silla. Había esperado esto. Déjalo subir, dije, pero que la seguridad lo escolte. 10 minutos después, Lucas estaba en el umbral de mi puerta. No llevaba su traje. Llevaba jeans y una cazadora. Parecía cansado. Parecía pequeño. Tony, dijo, con la voz quebrada. Antonia, corregí suavemente. O señora Apellido, considerando dónde estamos. Tragó saliva con dificultad. Antonia, mira, yo. Sé que metí la pata. Sé que fui un idiota. Pero mamá está destrozada. Papá no ha hablado en 2 días. Solo se sienta en el estudio mirando la pared. Está en shock, dije. Su visión del mundo se derrumbó. Se necesita tiempo para reconstruirla. Está avergonzado, dijo Lucas, entrando en la habitación. Siente que lo perdió todo. No perdió todo, dije. Conservó su casa. Conservó su jubilación. Solo perdió sus delirios. Lucas se frotó la nuca. ¿Y yo? Perdí mi trabajo. Tengo una hipoteca en ese condominio, Tony. Tengo pagos del coche. No puedo. No puedo estar desempleado. No ahora. Me miró con esa expresión familiar, la que usaba cuando éramos niños y quería que le hiciera la tarea. La expectativa de un rescate. Necesito un trabajo, dijo. Eres la dueña de la compañía. Puedes simplemente deshacerlo. Ponme en un departamento diferente. Marketing, ventas, cualquier cosa. Lo miré, sintiendo una punzada de la vieja culpa. Sería tan fácil. Podría chasquear los dedos, darle un salario y restaurar la paz. Ricardo estaría feliz. Mamá estaría aliviada. Podríamos volver a fingir.
Pero fingir era lo que casi les había costado su hogar. No, dije. Lucas parpadeó. ¿Qué? No, repetí con firmeza. No puedo contratarte, Lucas. Eres un riesgo. Caíste en una estafa de phishing básica porque eras codicioso y arrogante. No investigaste el trato. No protegiste los activos. Si trabajaras para mí, no podría confiar en ti. Entonces, ¿eso es todo? La ira brilló en sus ojos de nuevo. ¿Vas a dejarme en la calle por venganza? No es venganza, dije, levantándome y caminando hacia la ventana. Son negocios. Y es amor, en realidad. Si te saco de apuros ahora, nunca aprenderás. Simplemente esperarás a que la siguiente persona te salve. Me volví hacia él. Pero haré esto. Pagaré por un consejero de carrera, uno bueno. Alguien que pueda ayudarte a encontrar un trabajo para el que realmente estés calificado, no uno al que crees que tienes derecho. Y cubriré tu hipoteca durante 3 meses. Eso es todo. Después de eso, estás por tu cuenta. Lucas me miró fijamente. Quería discutir. Quería gritar. Pero miró alrededor de la oficina, el escritorio de caoba, los premios en el estante, el peso abrumador de mi realidad, y se dio cuenta de que no tenía ninguna ventaja. 3 meses, murmuró. 3 meses, confirmé. Tómalo o déjalo. Asintió, derrotado. Lo tomo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Papá quiere verte, dijo sin mirar atrás. Quiere disculparse. Creo que lo dice en serio. Lo veré cuando esté lista, dije. Lucas se fue. No vi a Ricardo durante otras 2 semanas. Cuando finalmente conduje a los suburbios, la dinámica había cambiado permanentemente. No estacioné a la vuelta de la esquina. Estacioné mi Porsche justo en la entrada. La cena fue tranquila. No hubo vino. No hubo alardes. Ricardo parecía agotado. Humilde. Me hizo preguntas sobre el mercado. Me preguntó sobre las tasas de interés. Escuchó cuando hablé. Al final de la noche, mientras me ponía el abrigo, Ricardo me detuvo en el pasillo. Antonia, dijo. Su voz era áspera. Yo. Estuve orgulloso de las cosas equivocadas durante mucho tiempo. Lo miré. Vi el arrepentimiento en sus ojos. No borraba los años de negligencia, pero era un comienzo. Lo sé, papá, dije. Eres un tiburón, dijo, con una pequeña y triste sonrisa en sus labios. Siempre dije que necesitabas ser más dura. Resulta que eras la más dura de la casa. Tenía que serlo, dije, para sobrevivir a esta familia. Se estremeció, pero asintió. Me lo merezco. Lo abracé brevemente. No fue un abrazo cálido y de película. Fue una tregua. Tengo que irme, dije. Tengo una reunión en Tokio el lunes. Tokio, repitió, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Buen viaje, Theo. Salí a mi coche. Mientras me alejaba, viendo la casa encogerse en el espejo retrovisor, me di cuenta de que ya no estaba enojada. Ya no estaba tratando de demostrar nada. El pesado peso de sus expectativas finalmente se había levantado, reemplazado por la única validación que importaba. La mía. Entré en la autopista, las luces de la ciudad de Chicago dándome la bienvenida de regreso. Tenía una empresa que dirigir. Tenía un futuro que construir. Y por primera vez, conducía hacia él sin nada que me detuviera.